El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más, hoy en este hermoso día lunes 22 de febrero del año 2021. En este hermoso día meditaremos el Santo Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. Pero antes de comenzar la santa lectura, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, para que así la palabra que escucharemos la podamos aprovechar al máximo y la pongamos en práctica hoy en este día. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre mí, para que utilices mi voz como instrumento tuyo para predicar tu palabra. Pero no mires mis injusticias, mis imperfecciones ni mis errores, sino más bien apiádate de este pueblo tuyo que tiene hambre y sed de conocerte, amarte y seguirte. Por eso, Señor, dame el privilegio de poder compartirles tu palabra. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos aquellos que escuchen este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como le decía, el Santo Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19, que lleva por nombre Profesión de Fe y Primado de Pedro. Llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o unos de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús dijo, bienaventurado seas, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerlas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver en el Evangelio de este hermoso día, el Señor nos da a conocer su verdadera iglesia, la verdadera iglesia que Él fundó, la única iglesia que Él fundó. Como vemos, como el título lo dice, la primacía de Pedro, que Él fue el primer papa y a Él se le dio la autoridad, porque el Señor se la dio. Él le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que desates quedará atado en el cielo, y lo que desates aquí quedará desatado en el cielo. Él le dice, sobre ti, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué existen tantas sectas? ¿Nunca se les recitó este pasaje? ¿O por qué razón no creen que la Iglesia Católica es la verdadera cuando el mismo Cristo está diciendo? Porque si vamos a seguir a Cristo, vamos a creer en su palabra. Porque si vamos a seguir a Cristo y no vamos a creer en su palabra, entonces ¿de qué sirve seguirlo? Si no vamos a creer en lo que Él instituyó y en lo que Él dejó. Porque nosotros vamos a creer en lo que el Señor puso. No vamos a creer en lo que nosotros queremos o en lo que nosotros queremos hacer. Entonces no te consideres seguidor de Cristo cuando no vas a hacer su voluntad, sino más bien vas a hacer lo que tú quieras. El Señor hoy nos está demostrando que Él instituyó una iglesia. Y Él dice mi iglesia. O sea, es de Él, no es de nadie, no es de nadie de nosotros. Es la iglesia de Cristo. Porque si fuera de nosotros, ¿desde cuándo ya no existiría? Por eso Él dice que ni las fuerzas del infierno van a prevalecer sobre ella.
Pero para que quede más claro la primacía de Pedro, vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 32. Ok, el Señor le dice así a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. En este pasaje vemos que no solamente está hablando con Pedro y directamente con él, sino más bien se dirige a todos, porque dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos, no el poder sacudirte, no. Satanás pidió el permiso de sacudir a todos, a los 12 apóstoles. Él estaba hablando en general a todos ellos, pero ¿qué contesta? ¿Qué termina diciendo Jesús? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no fallezca. Se dirige exclusivamente a Pedro. El Señor ruega por Pedro, por San Pedro, para que su fe no fallezca. Entonces vemos que San Pedro tenía un gran privilegio diferente a los demás discípulos, porque ese le estaba dando un cargo más que los demás discípulos, no porque él era más, sino bien porque el Señor debía de instituir a alguien que tenía que ir y seguir guiando la iglesia, para que la iglesia no hiciera lo que quisiera, no caminara por diferentes senderos, sino más bien para que todos unidos en una misma comunión siguieran a Cristo. Eso es lo que el Señor le da a entender a Pedro. Entonces, viendo estos versículos, ¿por qué seguimos dudando de que la iglesia católica es la iglesia verdadera? Es la única que Cristo fundó. Él mismo dice en el Evangelio de hoy: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no la iglesia de ustedes, mi iglesia, dice. Y solamente dice iglesia, singular, no plural, iglesia. No dice mis iglesias, solamente instituye una sola iglesia. Y lo instituye sobre Pedro, que es el primer papa. Y de ahí viene la sucesión apostólica, que hasta el día de hoy es el Papa Francisco, y los demás obispos, sacerdotes y todo por medio de la imposición de manos. Pero entonces, con estos simples versículos, solamente 2 versículos, vemos la primacía de Pedro. Y si no queremos creer en esto, entonces no nos consideremos discípulos del Señor, porque el discípulo del Señor es todo aquel que cree en Él, que cree en su palabra y que únicamente va detrás de Él para hacer su voluntad, no para creer en lo que tú quieras, no. Si vas a seguir al Señor es porque vas a creer en lo que Él te diga, no en lo que tú quieras. Es como si vas al médico porque estás enfermo y le dices al doctor qué hacer. Entonces, ¿para qué vas al médico? Si le vas a decir al médico qué hacer, mejor quédate en tu casa y busca la forma en la cual solucionar tu enfermedad. No vayas a quitarle el tiempo al médico cuando él es el que sabe y el que te va a decir qué hacer, pero tú no le vas a permitir hacerlo. Entonces, más bien quédate en tu casa, haz lo que tú quieras y busca tu propia solución. Así con el Señor, si lo vamos a seguir, vamos a aceptar lo que Él dice, no lo que nosotros pensamos y creemos o opinamos, no. Vamos a hacer únicamente su voluntad, porque ese es nuestro trabajo. Si es que realmente quieres ser discípulo de Él, lo vas a seguir al pie de la letra, creyendo en cada una de su palabra, porque a eso hemos venido, a creer en su palabra, no a creer en palabras de hombres, sino más bien a creer en la palabra viva, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay algo muy importante que quisiera hablar. Eso de la primacía de Pedro, pues, es un tema muy extenso y hay muchos videos en internet, en YouTube, donde pueden encontrar sacerdotes mucho más formados, realmente explicando con mucho más versículos desde el Antiguo Testamento realmente la primacía de Pedro. Ustedes pueden buscar, indagar y darse cuenta de que realmente esta es la iglesia verdadera. Yo me quiero enfocar más bien en la división, porque si vemos en el Evangelio, cuando Jesús pregunta
que qué decían los hombres de que quién era él, ¿qué dicen? Unos dicen que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces vemos que hay confusión, no saben realmente quién es Cristo. No saben, hay división, están divididos, cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su pensar, pero no hay realmente ninguno se acerca a lo que realmente era Cristo. Y hoy en día se sigue viendo demasiada división dentro de la iglesia. Hay muchos dentro de la iglesia que lo único que están haciendo es dividir a la iglesia. Ese es el propósito de muchas personas que aparentemente se consideran católicos, pero su principal función es dividir, meter confusión, meter ideas, meter sus propios criterios, en vez de hacer únicamente la voluntad de Cristo. Porque hoy en día podemos ver católicos que apoyan la ideología de género. ¿Y qué es realmente eso de la ideología de género? Es aceptar que dos mujeres o dos hombres puedan estar juntos, puedan tener una familia, puedan casarse, legalizar el matrimonio entre dos mujeres o entre dos hombres. ¿Y qué es esto? La misma escritura dice que es una abominación. Porque Cristo creó hombre y mujer. ¿Para qué? Para que pudieran procrearse y así pudieran engendrar más hijos. Entre una mujer y una mujer, usando la lógica, no pueden tener un hijo. Entre un hombre y un hombre, usando la lógica, no pueden tener un hijo. Pueden adoptarlo. Hay que usar la lógica, no debemos de ser tan cerrados. Y hay muchos católicos que están a favor de eso. No podemos ir en contra de lo que el Señor ha puesto. El Señor creó hombre y mujer. ¿Por qué vamos a empezar a crear una ideología de género? En muchos lugares le están dando permiso a los niños que aún no saben ni leer ni escribir y ya les dan opción de si quieren escoger el género que ellos quieran. Si son hombres físicamente y si quieren ser mujeres, pueden ser mujeres. Si hay niñas que quieren ser hombres, pues que sean hombres. No hay ningún problema, lo ven como todo normal. Imagínense el daño que le están haciendo a esos pobres niños, que aún no saben realmente la voluntad de Cristo. Pero el problema es que están en manos equivocadas y los están guiando por la perdición. Debemos de tener mucho cuidado con eso de la ideología de género. Si la iglesia está dispuesta a ayudar a todas esas personas que sientan esa atracción a su mismo sexo, pero una cosa es que tú sientas la tentación, otra cosa es estar realizando ese acto, realizando ese pecado. No es lo mismo. Como lo decíamos anteriormente, el Señor ama al pecador, pero odia el pecado. Y esa es una de las divisiones por las cuales estamos pasando. Otra también es que muchos católicos están a favor del aborto. ¿Y qué dice el Señor? No matarás. Pero ¿qué es lo que dice el mundo? Tú tienes la decisión, es tu propio cuerpo. Tú tomas la decisión de que nazca o no nazca. Hasta eso hemos llegado, a asesinar a sus propios hijos. ¿Y todo por qué? Porque aparentemente les meten en la cabeza de que ese bebé aún no tiene vida, cuando desde su concepción hay vida en el vientre de esa mujer. Desde el primer momento, desde el encuentro entre ese hombre y mujer, empezó a haber vida ahí adentro. No semanas después, no meses después, no. En ese mismo momento empezó a haber vida. Y nosotros, ni nadie, tiene la decisión de decir si alguien vive o alguien muere. Porque nadie es dueño de la vida. El único dueño de la vida es Dios. Y Él decide cuando alguien debe de morir o debe de vivir, no nosotros. A nosotros no nos corresponde eso. Nosotros no somos jueces de la vida. Dios toma esa decisión y Él sabe si alguien vive o alguien muere. La tercera división que también hay en la iglesia es el que muchas personas se creen dueños de los templos. Hay muchas personas por tener un cargo en la iglesia, por ser coordinadores o encargados de cierto grupo y eso, se creen dueños de ese templo y quieren que todo se haga a como ellos digan. Y no, nadie está para hacer lo que el hombre diga. Estamos en este mundo para hacer la voluntad del Señor. No porque esa persona me diga que yo deba de hacer eso, a pesar de que esté en contra de la voluntad del Señor, yo lo tengo que hacer, no.
no porque ella sea la coordinadora, la jefa del grupo, no, eso no importa. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Señor, para cumplir con su voluntad, no para cumplir caprichos de otras personas, no para hacer lo que otros quieren, no para hacer la voluntad del hombre, no. Estamos para hacer la voluntad de Cristo. Y a Él únicamente seguimos, porque Él es el único que nos da vida eterna. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, por consecuencia, heredará el reino de los cielos. No el que haga la voluntad del hombre va a obtener el reino de los cielos, no. Es el que haga la voluntad de Dios. Y si tú quieres hacer la voluntad del hombre, ten por seguro que no heredarás el reino de Dios. Otra cuarta división es que hay muchos dentro de la iglesia que son piedras de tropiezo, que no hacen y no dejan hacer. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que hay muchas personas que quieren hablar la verdad en esos momentos, pero ¿qué sucede? Los callan, son censurados, no permiten que se expresen hablando de la verdadera voluntad del Señor, de lo que el Señor quiere de nosotros, de lo real. Los callan, no permiten que hablen. Y como lo digo, son piedras de tropiezo porque ni hacen ni tampoco dejan que los demás sigan adelante. Ese es un gran problema que vemos en la iglesia. Muchas personas que quieren hablar realmente, que quieren dar a conocer al pueblo lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Y qué pasa? Son callados. No permiten que realmente se expresen y den a conocer la verdadera voluntad del Señor. Y una quinta división es que hay muchos infiltrados que lo único que buscan es sembrar cizaña. Hay muchos que únicamente buscan sembrar cizaña, meter confusión en la iglesia. ¿Para qué? Para que se salgan y busquen otra secta, otro lugar en el cual aparentemente es la que Cristo fundó, donde aparentemente hacen la voluntad de Cristo, donde aparentemente se encuentra realmente Cristo, pero no. Hoy en el Evangelio vimos realmente en dónde está la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está en Pedro, en donde Cristo depositó su iglesia. Porque ¿qué le dijo a Pedro? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la única iglesia que está desde la sucesión apostólica? La católica. Es la única iglesia que tiene la sucesión apostólica. No hay ninguna otra. Por esa razón, las otras disque religiones, que más bien son sectas, no son las verdaderas, porque no están fundadas por Cristo, sino más bien fueron creadas por hombres. Que así se respeta. Cada quien tiene la libertad de hacer y de creer en lo que quieran, pero que no digan que son los verdaderos, que es la que Cristo fundó, porque no es cierto. La misma escritura, la misma Biblia que ellos utilizan, es la misma que utilizan para engañarnos, sin saber de que en esa misma Biblia que ellos cargan fue hecha por la Iglesia Católica. Esa Biblia que todos los protestantes cargan fue hecha por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se encargó de unir cada uno de estos libros y crear y decir que era la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la primacía de Pedro. Cuando Cristo le dice, te doy la llave del cielo, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Con ese poder, la iglesia dijo que esto era la palabra de Dios. Entonces les di 5 divisiones, que obviamente hay más, pero pues para no hacer tan largo todo esto, con estas simples 5 cosas, nos damos cuenta de que hay división en la iglesia. Pero no por eso significa que ya todo está terminado, de que ya todo está acabado, porque el Señor también nos afirmó hoy de que ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre su iglesia. Si el diablo no va a poder con la iglesia, mucho menos el hombre. Y sí, ha habido muchos escándalos, ha habido tantas cosas dentro de la iglesia, pero es que hasta el mismo Jesús le tocó un Judas. De sus 12 apóstoles que él escogió, uno lo traicionó. ¿Eso qué significa? Que de cada 12 va a haber alguien que va a traicionar a la iglesia. Y no por eso se va a acabar, no. Porque la iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Cristo.
Él es quien la sostiene, Él es el creador, Él es el dueño de la iglesia. Él es quien cuida de su iglesia, no nosotros. Y como lo decía al principio, si realmente vamos a ser discípulos del Señor, vamos a hacer todo lo que Él nos pide. Y si no, vayamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 15 al 16, y veremos qué le va a suceder a toda esa persona que realmente no quiere hacer todo lo que el Señor manda. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Cuando uno vomita, ¿por qué razón vomita? Porque uno le cayó pesado, le cayó mal lo que ingirió. Entonces así el Señor, todas esas personas que lo sigan pero no están haciendo realmente lo que Él dice, los va a vomitar. ¿Por qué? Porque les cae mal, porque no les cayó bien, porque no están haciendo lo que Él nos está pidiendo, lo que Él ya instituyó. Y no hay nadie tiene el poder de cambiar lo que Cristo dice. Y todos estamos aquí para hacer únicamente la voluntad de Cristo, no para hacer la voluntad del hombre. Y todo aquel que por un lado siga a Cristo, pero por otro lado hace la voluntad del hombre, ten por seguro que Cristo va a vomitarte, porque Él lo está diciendo. Porque como no eres frío, ni tampoco eres caliente y te consideras tibio, te va a vomitar, porque a Él le desagrada la tibieza. A Él no le gusta, Él prefiere que seas uno de dos, frío o caliente, y ya. La tibieza, Él la repudia, Él la odia, Él la vomita. Así que más bien hoy, toma la decisión de seguirlo o de no seguirlo, de seguirlo aceptando todo, o de no seguirlo y hacer lo que tú quieras, seguir a quien tú quieras y creer en lo que tú quieras. Pero si realmente vas a seguir a Cristo, lo vas a seguir como Él dice, como Él manda, aceptando cada una de sus cosas, cada palabra que Él dice, aceptarla. Porque si creemos en Cristo, creemos en su palabra. Si no, no nos consideremos discípulos de Cristo. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares y lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.